Bueno, a ver, ¿cuáles son los beneficios que puede traer a la enseñanza el uso de las tecnologías de la información y la comunicación? Por un lado tenemos las herramientas web y las redes sociales. Estas herramientas generan nuevos espacios y canales de comunicación. Y nos permite estos nuevos espacios, nuevos canales, nos permiten tener una nueva concepción de lo que es el trabajo académico. Ya sea el trabajo entre el docente y el alumno, o el trabajo entre los mismos alumnos o entre los mismos docentes. Por ejemplo, tenemos un trabajo que realizar con un compañero de cátedra y tenemos que armar el contenido para la cátedra y demás. No necesariamente tenemos que estar todos en el mismo lugar al mismo tiempo. Y esto es algo que viene a romper con la estructura tradicional. Siempre para hacer cosas tenemos que generarnos un espacio en común, o el sistema educativo planteaba eso, generar reuniones, tratar de juntarnos para unar criterios, ver los contenidos que vamos a trabajar. La virtualidad lo que permite es romper con esta estructura y generar espacios virtuales donde uno no necesariamente al mismo tiempo que el compañero tiene que estar conectado como para poder trabajar. Esto adelanta mucho el trabajo y genera nuevos espacios que antes capaz que no se tenían, no había lugar o tiempo para juntarse, entonces no nos juntamos y quedamos todo como estaba. Por otro lado, los equipos computacionales y las aplicaciones en el aula también tienen un impacto que es muy positivo. Tomando en cuenta el marco teórico del procesamiento de la información y las variables que plantea este marco teórico como variables de enseñanza, las TIC influyen de manera muy notoria en la mayoría de ellas. Por ejemplo, en las características del alumno. Si yo traigo las TIC al aula, lo que estoy haciendo es que el alumno se sienta en un contexto propio de su momento histórico. ¿Por qué? Porque él está rodeado por la tecnología. Entonces, con las TIC en el aula, el alumno se siente en el cotidiano, o sea, es como que es más real o es más cotidiana su estadía, ¿sí?, dentro de la institución. Y luego también tenemos que los equipos computacionales y sus aplicaciones tienen una gran influencia cuando las llevamos al aula. Si tenemos en cuenta el marco teórico del procesamiento de la información y las variables de enseñanza que éste plantea, vemos que las tecnologías de la información y la comunicación influyen de manera notoria en la mayoría de ellas. Por ejemplo, en las características del alumno. Si yo introduzco las TIC en el aula, estoy tratando de, digamos, que el contexto en el que se mueve el alumno sea más familiar, porque la tecnología de la información y la comunicación, las TIC, invaden, sí, por decirlo de alguna manera, todo el tiempo la vida del alumno. Es una cuestión cultural. Entonces, poder llevarlas dentro del aula es como que el alumno se siente un poquito más cómodo, ¿sí?, más de lo que hace todos los días. El tema es que esto tiene que venir a cuenta de una planificación estratégica. Lo motiva de otra manera, o sea, el alumno se encuentra motivado frente a la tarea de otra manera. También influye sobre el material de estudio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos generar con las TIC lo que es un material de estudio dinámico. Ejemplo de esto sería el trabajo en física, con simuladores. Hay ciertas aplicaciones que nos permiten simular, por ejemplo, encuentros y persecuciones. Estos simuladores plantean situaciones dinámicas donde el usuario, o sea, el estudiante en este caso, tiene el control de la situación. Entonces, me permite modificar el material de estudio y sí o sí el estudiante se vuelve activo frente a las situaciones que tiene, porque él las va a comandar. Entonces, ¿influye en el material de estudio? Sí. Si está organizado estratégicamente, sí, y repensar las actividades. No podemos volver a tomar una actividad de libro común para aplicar la tecnología.
no es lo recomendable y no es lo mejor que nos puede pasar. Pero la influencia sobre el material de estudio puede ser muy positiva, porque al volverlo dinámico, sí o sí, incluye al alumno dentro de ella. Y después tenemos que impacta sobre las estrategias de aprendizaje. Si yo tengo una situación dinámica porque el material me lo propone y tengo un alumno motivado, ¿por qué? Porque está usando la tecnología que utiliza cotidianamente dentro del aula, empieza a desplegar estrategias que capaz que con el material de estudio normal en la situación tradicional no lo haría. Por ejemplo, explorar el simulador que tiene, si es que está trabajando con algún simulador, desplegar las estrategias de comparar, hacer inferencias, generar hipótesis, generar preguntas y pedir aclaraciones. Sí, me parece, por lo que uno viene trabajando, tanto en la escuela secundaria como en los cursos de ingreso a la universidad y en el profesorado, que el alumno es como que despliega estrategias en el ámbito académico que solamente las despliega fuera del ámbito académico. Sí, o sea, es como que lo llama a interactuar de otra manera dentro del ámbito académico.